Saludos amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy contamos con la licenciada Erika Suero Félix, que es consultora senior sobre derechos humanos y VIH-Sida. Y contamos con la presencia de la señora Begoña Gómez del Campo, quien es la encargada de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga en la República Dominicana. No se lo pierdan. Con el objetivo de fomentar, promocionar y apoyar esta práctica en lugares de trabajo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, dejó inaugurada una sala de lactancia materna en las instalaciones del órgano legislativo. La lactancia materna es la vía más importante mediante la cual el niño recibe el amor, el afecto y la seguridad que no solo favorecerá la relación madre-hijo, sino que también fortalece su autoestima, permitiendo de esta manera tener individuos fuertes y correctos desde el punto de vista social y psicológico. La unidad puesta a disposición de los empleados está capacitada y equipada debidamente para un gran número de madres en proceso de lactancia materna y cuenta con la supervisión del Ministerio de Salud Pública. Y hoy podemos ofrecerles a la Cámara de Diputados frente al país uno de los mejores edificios y espacios donde podemos dar con dignidad lo mejor que ha creado Dios, poder lactar a nuestros niños para que sean hombres fuertes en salud, pero también hombres y mujeres de bien. La presidenta Lucía Medina lo hizo posible. Tenía que ser una mujer que entendiera la importancia de eso. Así que gracias. La presidenta de la institución estuvo acompañada por los titulares de las comisiones permanentes de salud, equidad de género y niñez y adolescencia, además de los voceros y los diputados en general. De manera simultánea también se dejó inaugurada la cooperativa de la Cámara de Diputados, el almacén de la institución y la casa de descanso de guardias. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tenemos un programa súper especial, pues contamos con la presencia de dos distinguidas profesionales. Ellas son la doctora Erika Suero, una abogada de mucho prestigio, con un amplio ejercicio profesional, pero que además ha dedicado parte de su ejercicio como abogada y se ha convertido en una experta en asuntos, primero, importantísimos, como son los temas que tienen que ver con la discriminación y aquellas vulnerabilidades que se dan en todo tipo de sociedad. Y ha venido desarrollando una labor extraordinaria en el Consejo Nacional del SIDA, CONAVISIDA. Ella es la consultora legal de esa institución. Pero la doctora Erika Suero, como jurista, se ha destacado en otras ramas importantes del derecho. Yo recuerdo que en una oportunidad que tuvimos el privilegio de tener a Erika aquí, hablamos incluso de derecho laboral, y una parte importantísima. Haciéndonos compañía con Erika, tenemos a la licenciada Begoña Gómez del Campo, la representante de la ONUT en República Dominicana. Es una funcionaria muy importante y sobre todo por las grandes contribuciones que realiza en el país en aquellos aspectos que están vinculados con el consumo de drogas
y las vulnerabilidades de las personas que caen en ese tipo de adicción. Y con ellas dos vamos a tratar temas sumamente relevantes para los amigos televidentes principalmente, que son temas que muchas veces son del desconocimiento de la inmensa mayoría de la población, porque a veces no se le da la relevancia, la visibilidad que lo mismo merecen por el impacto social que representan. Sobre todo en el caso específico, que hay una vinculación en el trabajo que realiza Begoña y en el trabajo también que realiza Erika, porque se trata de segmentos discriminados de la sociedad. Aquellas personas que por las razones que fuera, por debilidad, por una orientación familiar, a veces no la más adecuada, y quizá hasta por razones hasta biológicas, de tipo de personas que caen en depresión y de una u otra manera no se le detecta esa enfermedad y la depresión lo lleva a consumir drogas, y también el consumo, el hecho de caer en algún tipo de adicción lo convierte fácilmente en una víctima del VIH-Sida, porque cae en heroína y en el cambio de aguja, de jeringuilla, se transmite la enfermedad. En fin, todo tiene una vinculación y una relación. Y creo que son temas muy importantes y que merecen ser escuchados, ser conocidos por este amplio público que compone los amigos televidentes principalmente. Erika, Begoña, la verdad que para nosotros, tanto para Francisco como para mí, es un verdadero honor contar con ustedes en este día, sobre todo dos damas al mismo tiempo, que nunca la habíamos tenido aquí principalmente, de manera que es una primicia y un honor para nosotros tenerle. Bueno, pues nosotros agradecemos muchísimo la invitación. Principalmente nos sentimos como en nuestra casa realmente. Así es. Venimos a conversar de dos temas, tal como usted indicó antes, muy relevantes y cuya importancia es capital de que sean conocidos y manejados sus detalles particulares por la población dominicana, precisamente para tomar las medidas del lugar y prevenir tanto el uso de sustancias, el uso problemático de sustancias, como la adquisición de la condición de VIH por medio de las formas que sabemos de transmisión, ¿no? Bien. Begoña, bueno, la verdad que ya dijimos que usted representa el programa Naciones Unidas aquí en República Dominicana para la droga y el delito. Sabemos que es una oficina de las oficinas más importantes que tiene Naciones Unidas y que está diseminada a nivel mundial. Yo le decía a Begoña fuera de cámara que tuve la oportunidad de visitar la sede central en Viena y la verdad que quedé impresionada con la diversidad de programas que se llevan a cabo en esa oficina de Naciones Unidas. ¿Cuál es el rol de esa oficina que usted representa aquí en República Dominicana? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el modo operandi de sus actividades y hacia dónde están focalizados los diferentes esfuerzos? Sí, bueno, primero también agradecerle, igual que Erika, por invitarnos y por darnos la oportunidad de hablar y de visibilizar estas poblaciones. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aquí en el país es una oficina país que depende de la Oficina Regional de Panamá. Entonces el objetivo prioritario es ayudar a todos los países de la región Centro-Caribe con políticas de drogas basadas en evidencia que sean eficaces para poder aportar tanto en reducir el consumo como en reducir el acceso a las sustancias. Entonces, desde la oficina hay diferentes proyectos, algunos más basados en la parte de interdicción y control de drogas. Hay también programas de tráfico y trata, anticorrupción, hay diferentes segmentos. Pero específicamente la oficina país de aquí de República Dominicana, que es la que yo dirijo, estamos apoyando en programas de prevención y tratamiento. Programas de prevención dirigidos a las familias fundamentalmente,
y a los adolescentes como población importante y prioritaria, ¿no? para ayudarles a prevenir que el día de mañana tengan un trastorno por uso de sustancias, y luego también fortalecer al país en que tengan una respuesta adecuada para aquellas personas que ya tienen una problemática de adicción. Trabajo muy de cerca con el Consejo Nacional de Drogas y desde ahí estamos apoyando el instalar programas que se ha evidenciado y se han evaluado que de verdad están dando buenos resultados. Sobre estos temas, Erika y Begoña, quizás antes de entrar en materia o de tratar la ley de igualdad y no discriminación o ver cuál es el impacto que tiene la Oficina de las Naciones Unidas para estos temas, y Begoña muy bien lo dijo, hay que identificar y resaltar estas poblaciones. Y me gustaría saber para la República Dominicana el impacto que tiene el trabajo que realizan sus oficinas y ustedes de manera particular como especialistas. ¿Cuál es la población de personas en la República Dominicana, tanto que padece de VIH, SIDA, y las personas que se han detectado con un consumo habitual, una adicción a las drogas, y que en algún momento podemos establecer algún tipo de relación entre las personas que consumen estupefacientes y las personas que tienen VIH-Sida, por las razones que ustedes nos van a explicar y que Radamés mencionó anteriormente, Erika, particularmente con las personas que tienen VIH-Sida? ¿Cuál sería la población y la proporción de estas personas en la República Dominicana? Yo creo que tu pregunta es sumamente importante precisamente porque viene a visibilizar, tal como decía Begoña, un conjunto de poblaciones que son estigmatizadas y que son discriminadas por una condición particular. En primer lugar, voy a responder tu pregunta de que, por ejemplo, en este caso, la República Dominicana cuenta con el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, que es el CONAVI-SIDA. El CONAVI-SIDA está amparado en la Ley 135-11, que fue promulgada en el mes de junio del año 2011, y tiene como misión coordinar y conducir la respuesta nacional de país, ¿no? Al VIH y al SIDA, que son dos condiciones de salud distintas, como hemos hablado anteriormente en el programa anterior. Son dos condiciones de salud distintas que desde su aparición en el mundo, hace más de 30 años, han estado rodeadas de mitos y tabúes y de estigma y discriminación. En este caso, nosotros hemos identificado una serie de poblaciones vulnerables. ¿Y cuáles son esas poblaciones vulnerables? Están los hombres que tienen sexo con hombres, las lesbianas, los gays, los transexuales, la población transexual y evidentemente la población usuaria de sustancias. Importante destacar que usamos el término sustancias y no usamos el término droga ni el término estupefaciente, precisamente porque el CIE-10 hace referencia al término sustancia como un término más integral donde están incluidas drogas y una serie de sustancias, ¿no? Es más amplio este término y por tanto es más correcto. En materia de VIH y su vinculación con el uso de sustancias, tenemos lo que es la tercera encuesta de vigilancia de comportamiento con vinculación serológica que se hizo en el año 2012 y esa encuesta estuvo precisamente orientada hacia poblaciones claves específicas. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros como país conocer qué está pasando con estas poblaciones, cuál es la prevalencia de VIH en esas poblaciones en particular, para nosotros poder tener un marco de referencia sustentado en evidencia, de modo que nos permita diseñar acciones adecuadas. En lo que tiene que ver con la prevalencia, podemos ver que la población general presenta un 0.8% de prevalencia de VIH. Con población general me estoy refiriendo a población entre 15 y 49 años de edad. Sin embargo, cuando nos vamos a la población usuaria de sustancias, precisamente por lo que decía don Radamés anteriormente, por sus prácticas de riesgo, le hace el intercambio de jeringas usadas y también la disminución de la percepción de riesgo en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales y el no uso del preservativo puede aumentar la posibilidad de que las personas usuarias de sustancias adquieran el VIH. Y es por eso que fruto de esa encuesta de vigilancia de comportamiento se identificó que la prevalencia de esta población es muchísimo más alta que la prevalencia en población general. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que el país tiene que abocarse necesariamente a identificar las mejores estrategias para poder dar respuesta a esa problemática.
Perfecto. Begoña, con respecto a la parte de ustedes, ¿qué tipo de relación han podido entablar entre las personas? Gracias por la aclaración, muy válida y muy importante para nosotros y los espectadores. La relación entre las personas que utilizan sustancias, particularmente las sustancias controladas, por tratar ustedes este aspecto desde el programa que maneja ustedes de la ONU, y cuál es la población actualmente en la República Dominicana, según sus estudios, que usa sustancias, estupefacientes y que tiene un nivel de adicción que quizás podríamos relacionarlo con lo que nos explica Erika. Muy bien. Respecto a los datos internacionales sí que lo tenemos más claro, tenemos más información y se está hablando de unos 200, según el informe mundial que publica la UNODC cada año, 250 millones de personas habían consumido algún tipo de droga ilícita el último año. De ellos 27 millones son consumidores problemáticos, así que hay un marco grande de personas que lo están usando sin que sea problemático. Pero esos 27 millones, 12,6 estamos hablando que están con un uso de droga inyectada, ¿no? Entonces, cuando vemos ya esta población y se transversaliza, visibilizar la parte de cuántos de ellos viven con VIH, vemos que las cifras aumentan. 6 millones de ellos viven con hepatitis C, o sea, estamos hablando casi de la mitad, y 1,6 viven con VIH. De hecho, los datos dicen que una persona con abuso de drogas inyectadas tiene 24 veces más posibilidades de vivir con VIH que una persona normal. O sea que es verdad que es un factor de vulnerabilidad grande, ¿no? Entonces, el otro que nos llama siempre la atención es que de estos 27 millones que tenemos aproximadamente identificados como personas con trastorno, solo 4,8 han tenido acceso a tratamientos. Entonces uno tiene que pensar, ¿no?, qué ha ocurrido, porque queda un grupo grande de personas, casi 22 millones, que requieren un tratamiento y que no lo están recibiendo. Estamos hablando del 20%. Así es. Entonces, cuando se han intentado hacer estudios de qué ocurre, tenemos un grupo a nivel mundial importante, ya no de personas que usan drogas, sino de personas que usan y que tienen un trastorno por uso de sustancias, que no tienen acceso a tratamiento. Pues claro, salen diferentes ítems, también depende un poco del país. En general viene a ser pues no disponibilidad de tratamientos que no están adecuados, pero de manera transversal siempre tenemos el mismo: estigma y discriminación, ¿no? La parte del estigma como una de las grandes barreras para que ellos tengan acceso a tratamientos. Da pena porque la evidencia nos dice que, por ejemplo, los programas de mantenimiento con metadona reducen en un 54% la probabilidad de transmisión del VIH y están siendo muy exitosos en los países que se implementan. Entonces, bueno, hay programas que son bastante económicos, esa es la buena noticia, que están salvando vidas en otros países y que encima están apoyándoles a estas personas a que sean funcionales, a que tengan una calidad de vida. O sea, luego dan otros resultados, independientemente de que, por supuesto, ayudan a reducir las nuevas transmisiones del VIH. Aquí en el país, pues los datos son complicados de decir, la verdad. Hay dificultad, por una parte, por la invisibilidad que tiene esta población. Tenemos que acudir quizás a las encuestas de Endesa, donde estaban haciendo un cruce de números con una persona que trabaja allá. Me dice, bueno, pues estimemos que nos han salido 316.000 personas que han usado drogas ilícitas según la última Endesa. Pero sabemos que son encuestas en hogar, que dejamos fuera a las personas que viven fuera de calle, que dejamos fuera a las personas que están privadas de libertad, que dejamos fuera a personas que están en tratamiento. O sea, que entendemos que pues que hay un número oculto, ¿no?, que probablemente sea mayor el número. Y no tenemos cifras de cuántos de ellos tienen trastorno. Lo que sí que hay, la información que recibe el Consejo Nacional de Drogas, de esas 316.000 que estimamos han usado drogas en el último año, 2.000 han recibido tratamiento. Eso son lo que está devolviendo los centros de tratamiento como información al Consejo Nacional de Drogas. Y luego ya los datos con VIH pues sería un 3%, ¿no?, de esta población. Estamos un poquito más alto. Algo más de un 3%. Quizá también destacar ahí, Begoña, el hecho de que no solamente hay riesgo de transmisión de VIH, hay riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C, el cual también es igual o más
complejo que el mismo VIH. Y añadir el estudio sobre el problema de la heroína que se hizo en República Dominicana en el año 2011 por el Consejo Nacional de Drogas y por la OEA-CICAT, que a pesar de que no fue un estudio cuantitativo, fue un estudio cualitativo, pero en algún aspecto arroja de que en nuestro país hay aproximadamente algunas 2.000 personas que consumen heroína. Sabemos que en el rango, en el espectro amplio de lo que llamamos sustancias, ahí entra incluso hasta el alcohol, que es una droga legal, una droga lícita, pero es una droga. Lo que sucede es que nuestra población y nosotros mismos, ¿no? Desde que hablamos del término droga, inmediatamente pensamos en ¿qué? En cocaína, en crack, en heroína, marihuana. Y no pensamos, marihuana, y no pensamos en el alcohol, que es una de las drogas que es más común, ¿no? Realmente en nuestro país el problema del uso de la heroína ha ido creciendo con el paso de los años y evidentemente ha ido en aumento por probablemente la población de personas deportadas de los Estados Unidos que ya han incurrido en esa práctica y que llegan a nuestro país entonces y consumen heroína. En ese sentido nosotros estamos propugnando por un cambio de paradigma con respecto a la mirada que se le da al uso de sustancias en República Dominicana y que ese cambio de paradigma esté orientado hacia la salud pública y hacia los derechos humanos. Una pregunta, Erika, perdón, un segundito, en ese mismo aspecto, para que no nos vayamos muy lejos de ahí. El tema del alcohol y la droga como sustancias controladas ambas, porque de cierto modo el alcohol también es controlado, tiene un elemento cultural muy importante y muy fuerte. En la República Dominicana hay una normalización que se ha dado con el paso de los años del consumo y del consumo excesivo del alcohol, y no se estigmatiza, no se ve como algo anormal, no se ve como algo fuera de los parámetros, de los altos parámetros sociales, porque incluso en los lugares quizás más solemnes se puede tomar o consumir alcohol en algún momento por alguna actividad puntual. O sea que el alcohol ha permeado en todos los estratos sociales y a todo el tipo de actividad que puede realizar un ser humano a lo largo de su vida, a partir de su mayoría de edad. Sin embargo, esta normalización en el consumo de alcohol que hemos hecho nosotros los dominicanos particularmente, no de forma exclusiva, porque en Latinoamérica eso pasa, en otros países no es tan regular o no es tan frecuente ver que las personas, que los habitantes de esos lugares consumen alcohol con tanta frecuencia y tanta normalidad. No digo que no suceda, pero esa normalización, a eso es a lo que me refiero. Sin embargo, no se alarman tanto cuando hay un consumo, por ejemplo, del cannabis o de la marihuana, cosa que en República Dominicana, independientemente de que el consumo haya crecido o decrecido, todavía no es algo que se ve como algo normal. El consumo de cannabis es algo que cuando las personas se notifican de que alguien está consumiéndolo o perciben algún tipo de señal de consumo, se alarman. Todavía eso pasa. Y no estoy dando un dato científico ni estadístico, estoy hablando de lo que normalmente uno ve en sus grupos y en la calle. Entonces, aquí hay una anormalización del consumo de sustancias narcóticas, pero hay una normalización del consumo de alcohol. ¿Qué influencia puede tener eso con relación a los estigmas de los que ustedes hablan? Y ¿cómo se quiere tratar de equilibrar esta situación con la promulgación de la Ley de Igualdad y No Discriminación? Bueno, yo creo que tú has abordado ahí múltiples aspectos y sumamente importantes todos. Lo primero es el aspecto cultural. Yo pienso que esa parte es muy importante que la tengamos muy clara, precisamente porque, por ejemplo, hablar de consumo de hoja de coca en Bolivia no es lo mismo que hablar de consumo de hoja de coca en República Dominicana o en Perú, por ejemplo. Son países donde el consumo de hoja de coca es incluso cultural, histórico, ancestral e influye también el tema hasta climático. Para ellos el ambiente geográfico, ¿verdad? Su posición geográfica influye en el consumo de esta hoja de coca, ¿no?
Eso es un tema muy discutido a nivel internacional, precisamente porque al querer, vamos a decir, unificar criterios en torno a las sustancias, a su tratamiento, a aquellos famosos tratados, convenciones de Naciones Unidas con respecto a los estupefacientes adoptados hace algunos años y que han venido a ser el marco de las diferentes legislaciones en los diferentes países en materia de uso de sustancias, ahí viene toda la discusión de cómo influye ese aspecto cultural para un trato diferenciado de una sustancia o del cultivo de una sustancia en un país determinado o en otro. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que, si bien es cierto que el alcohol y otro tipo de sustancias, por ejemplo la cocaína, la marihuana, etcétera, el alcohol en nuestro país está normalizado, aunque regulado, y la droga no está normalizada, no se ve bien y está también regulada, no menos cierto es que la legislación en materia de uso de sustancias es una legislación sumamente prohibicionista, es una legislación sumamente criminalizadora de la persona que consume la sustancia. ¿Qué implica eso? Que la persona que la usa no se acerca a las instancias correspondientes por motu propio, precisamente porque entiende que va a ser castigado por el uso, ¿no? ¿Y eso qué ocurre con eso? Que eso aleja a esta persona que, más allá de ser algo, por decirlo de alguna manera, recreativo o responsable, porque eso es otro detalle que tenemos que saber, el uso de la sustancia tiene diversas aristas, diversas vertientes. Una vertiente es el uso recreativo, el uso responsable, y otra vertiente es el uso problemático de la sustancia. La persona que usa problemáticamente una sustancia es, en cierta medida, una persona enferma, una persona adicta. Entonces, cuando hay una enfermedad en un ser humano, esa persona lo que necesita es atención en salud y no una discriminación. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Que desafortunadamente en nuestro país, en el ámbito público, sorprendentemente, aunque no lo creamos, solamente existe un centro que se llama Centro de Atención Integral a las Dependencias de Sustancias Legales y No Legales, que está ubicado en el Hospital Francisco Moscoso Puello, que brinda servicios a las personas usuarias de sustancias. Es decir, en un país con 10 millones de habitantes, solamente tenemos un centro que brinda servicios a personas usuarias. ¿Quiénes han venido a llenar ese espacio que ha dejado libre el Estado por no tener disponibles los servicios adecuados para esta población? La sociedad civil. Y es por eso que desde hace muchos años existe lo que es Hogares Crea, Mesón de Dios, Fundación Volver, entre otras múltiples fundaciones que están haciendo su mayor esfuerzo para poder dar una respuesta que en principio debería de ser una respuesta estatal, la está asumiendo la parte de la sociedad civil. Lógicamente, la visión prohibicionista de la que hablé anteriormente está amparada en la Ley 5088 sobre sustancias controladas. Entonces, ¿a qué nos lleva este análisis que vengo un poco como esbozando hace unos minutos? Nos lleva a que nosotros tenemos que pensar que esta ley data de hace casi 30 años, que del 88 a esta fecha son muchos los aspectos los que han venido cambiando. Son muchas las formas de ver esta problemática en la actualidad que no existían en el año 88, o que probablemente en el año 88 la respuesta que se perseguía con esta legislación era precisamente un poco contrarrestar lo que era el narcotráfico, descuidando un poco a la persona, al ser humano que usa la sustancia, ¿no? Y eso es lo que nosotros en este momento que estamos tratando de concientizar, sensibilizar, de modo que seamos conocedores y estemos un poco más claros en cuanto a la visión de lo que debe de ser en este contexto, y que concienzudamente nosotros realmente apoyemos o no apoyemos
un cambio, una reforma de este instrumento jurídico que a nuestro modo de ver es muy importante porque influye directamente en lo que es las acciones de múltiples instancias, como es la DNCD, el mismo Consejo Nacional de Drogas, y la aprehensión de personas por el simple consumo o por el simple porte de una cantidad mínima de una sustancia, posiblemente para su uso personal. Bien, vamos a aprovechar, Erika, Begoña, para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la interesantísima participación de la doctora Erika Suero y también la profesional, la licenciada Begoña Gómez del Campo, nuestra representante en la ONUD, Naciones Unidas para el Crimen y el Delito, en la República Dominicana. Escuchando a Erika, me llegó a la memoria una obra que leí ya hace varios años, la compré en México precisamente, una obra que escribió Eduardo Betancourt, recuerdo el autor, que se llama La legalización de las drogas. Es un análisis sumamente interesante que hace esa persona. Hace un relato, una relatoría histórica del asunto de la droga, incluso recuerda dentro de esa relatoría cuando se aplicó la ley seca en los Estados Unidos, que penalizaba y perseguía a aquellas personas que se dedicaban a vender, en aquel caso era el whisky, era una bebida alcohólica, se perseguía y se criminalizaba. Entonces él finalmente, después de analizar y con muchas estadísticas, llegaba a la conclusión que una de las formas más efectiva, a su entender, para el combate del narcotráfico sobre todo, tenía que ver con la legalización de las drogas. Él no hacía ningún tipo de distinción, llámese cocaína, llámese marihuana, llámese heroína. Luego hemos visto en los últimos años que se ha venido dando un movimiento, sobre todo con la marihuana. Hemos visto que ya en los Estados Unidos, en varios estados, incluso ya hasta un país latinoamericano, en Uruguay, bajo la presidencia de Mojica, don Pepe Mojica, se produjo una ley que legaliza la venta controlada de marihuana. No sé si todavía han incluido otro tipo de estupefaciente. El asunto es que hay una corriente a nivel mundial, dentro de la cual está ese autor que yo leí, que propugna en el sentido de que si se procede a legalizar el uso de drogas, como funcionan por ejemplo las farmacias, y que el Estado sea quien perciba impuestos, desaparecería en gran medida, el narcotráfico, que produce obviamente niveles de criminalidad altísimos, mucha violencia por el dominio de mercado, no pagan impuestos, es un negocio muy lucrativo, sobre todo lo que tiene que ver con la marihuana, la marihuana no tanto como la cocaína y la heroína. Entonces, desde su visión, ya una visión que lo planteaba Erika en el sentido de que muchas veces el tema no se visibiliza más porque los consumidores tienen el temor a que si recurren a algún tipo de tratamiento podrían ponerse en evidencia e incluso pudieran ser criminalizados, caer presos. Hemos visto, en mi ejercicio como Procurador General de la República, lo vi, el hecho de que muchos consumidores,
muchos de los que eran detenidos en redadas y eso, por la DNCD y otros órganos del Estado, eran consumidores. Lo tomaban con 1 gramo, con 2 gramos, pero caían presos. Y a veces duraban tiempos enormes en las cárceles. Entonces, incluso una vez nos reunimos a nivel de estrategia, de política criminal y de persecución del crimen, sobre todo del narcotráfico, y en el Ministerio Público llegamos a la conclusión de que el consumidor, una vez demostrado que es un consumidor, había que a veces tratarlo hasta con aplicarle el principio de oportunidad, de no llevar a ese tipo a un juicio y pedirle años, por lo que tiene cierta lógica y sentido lo que plantea Erika, en el sentido de que ya contamos con un instrumento legal que, si se quiere, es obsoleto, que merece, que requiere ya de una revisión, de una reactualización, porque ya de 1988 a la fecha han transcurrido casi 30 años y el mundo va a una velocidad impresionante, de manera que no creo que ciertamente ese instrumento legal ya responda a las expectativas actuales de la sociedad. Entonces, ¿creen ustedes, y esta pregunta va en doble vía para ambas, tanto Begoña, que maneja el tema de drogas, esa es su especialidad, como Erika, desde el punto de vista legal, ¿creen ustedes que un proceso gradual de legalización de algunas sustancias narcóticas puede contribuir, primero, a visibilizar más el fenómeno, porque pone en la obligación al individuo de recurrir a esos puntos donde ya oficiales, ¿no?, donde se le vendería, donde se le suministraría la sustancia, y también le da la oportunidad al Estado para tomar estadísticas confiables, en el sentido de que si un centro, vamos a decir una farmacia, tiene determinado número de clientes que van y compran, por ejemplo, marihuana, tiene 800 clientes y están registrados de marihuana, y lo mismo sucede en los diferentes puntos, le da la oportunidad al Estado de tener estadísticas mucho más confiables y saber, por ejemplo, por dónde atacar aún más lo que tiene que ver con el tratamiento de esas personas. Pero además ya esto sería para Begoña y esta sería para Erika en el aspecto de la legalización. ¿Estaríamos desde el punto de vista cultural preparados en República Dominicana para comenzar un proceso tendente a abordar esa problemática? Bueno, desde el punto de vista legal hay 3 términos. O sea, es importante que tengamos esa distinción. Está el término legalización, está el término descriminalización y está el término despenalización. Es decir, que estamos hablando de 3 términos parecidos pero distintos. El término legalización es un término mucho más amplio, mucho más abierto, que permite mucho más. Sin embargo, el término despenalización o descriminalización, tal como su nombre lo indica, es eliminar las penas para el tema del uso de la sustancia. Ahora bien, ya teniendo el concepto claro, yo pienso que en nuestro país debemos de tener diálogos abiertos, diálogos transparentes y diálogos francos basados en la evidencia científica con respecto al uso de sustancias. Porque me parece a mí, en estos años, algunos 4 o 5 años ya trabajando el tema, que tenemos muchos mitos, muchos tabúes e inmediatamente se menciona la palabra droga, ya hay un cierre. Tanto desde la población de a pie, desde la sociedad civil y hasta las autoridades propiamente dichas. Aquí tenemos que abrir ese tema, aquí hay que hablar sobre drogas en sentido general para nosotros poder edificarnos, ver las experiencias de otros países, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué pudiera funcionar para nuestro país, ¿por qué no? En el ámbito del continente americano, como muy bien decía don Radamés, tenemos el ejemplo de Uruguay.
el ejemplo de Uruguay, que ha sido, yo diría que una experiencia hasta arriesgada, si se quiere, pero ellos están viviendo su experiencia y sobre la base de la vivencia de su experiencia van a saber determinar si en un momento dado ha sido adecuada o no ha sido adecuada la medida adoptada. Sin embargo, no menos cierto es que el hecho de que se hayan tomado esas medidas, que se haya, vamos a decir, regulado el uso de la sustancia y que el Estado tenga una participación activa en ella, realmente le da un cierto dejo de control y ¿por qué no? Tal como usted decía, tener información fidedigna. Porque cualquier estudio, por ejemplo, que se haga en el país sobre drogas, siempre va a tener su sesgo, siempre va a tener su brecha, partiendo de que si evaluamos lo que dice la ley 5088 en su artículo 7, que cualquier persona que es aprehendida con cualquier cantidad de LSD o de derivado del opio es tratado como un traficante. Eso implica que cualquier persona que tenga una mínima cosa de esta sustancia ya puede ser aprehendido por la autoridad y puede ser tratado como un traficante. Entonces, son elementos, son disposiciones que nosotros tenemos que ver de manera clara cómo podemos orientarlas tomando en cuenta los nuevos tiempos. Ver también que en otros países ya se habla de la marihuana medicinal, se habla de esta sustancia medicinal precisamente porque hay estudios que así lo demuestran. Tal es el caso de México, que acaba de aprobar el uso de la marihuana medicinal. Finalmente, yo pienso que también tenemos que orientarnos hacia las estrategias que van en beneficio de esta población que usa sustancias, de primero el reconocimiento, luego el respeto de los derechos humanos de ellos y la garantía de servicios de salud pública para esta población, y nosotros propugnamos por la reducción de daños. Begoña, en lo que a ti concierne. Bueno, yo como muy bien, y gracias Erika por la aclaración, en el término de legalización es más complicado, yo creo que es un debate que nos tiene que invitar aquí 3 días seguidos para poder hablarlo. Creo que es complicado si entendemos legalización como acceder al mercado libre, porque a nivel competencia con el marketing no haríamos y quizás sería peligroso dar acceso a toda la competitividad del marketing a sustancias que pueden generar adicción, ¿no? Se está hablando en otros países más de regulación controlada, pero ahí entenderíamos todas las drogas. Tendríamos que empezar a pensar por qué permitimos estos anuncios de televisión tan invasivos de uso de alcohol y tabaco, como al diferenciar un poco estas drogas son legales, las otras son ilegales, el subconsciente dice, estas son buenas, las otras son malas, cuando estamos viendo la de muertes asociadas que hay por abuso de alcohol y tabaco, ¿no? Entonces, bueno, eso daría para mucho debate, empezar a diferenciar qué entendemos por legalizar, por regulación responsable, por acceso a fármacos, aunque tengan algunos compuestos, si va a estar prescrito en una farmacéutica, etcétera. Lo que sí que creo que hoy es importante que demos vueltas y que sí que incidamos es en la no criminalización del consumo. De hecho, yo quiero felicitar al país y desde el Sistema de Naciones Unidas les estamos apoyando con una mesa de discusión interinstitucional donde tenemos, yo creo que todas las instituciones del país convocadas que tienen algo que ver con el tema de drogas, esta sociedad civil, y estamos haciendo una discusión seria y basada en evidencia, una discusión de revisión de la Ley 50 par de 8. Desde un enfoque de derechos humanos, la línea va a marcar el trastorno por uso de sustancias como una respuesta de salud pública. O sea, yo creo que el impedir que vaya preso una persona tiene que ver con los derechos humanos, si su único delito, digamos, es el que tiene una enfermedad. Ya hace tiempo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente, entonces lo adecuado es que sea salud pública quien les dé el tratamiento que estas personas requieren, ¿no? Y eso vuelve otra vez a lo que es la parte del estigma, que es un poco lo que tenemos que agradecer la propuesta del anteproyecto de ley, porque este estigma que hay contra esta población les lleva a que no tengan acceso a tratamientos adecuados. De hecho, cuando uno habla con los muchachos, dicen, yo fui a emergencias
y bueno, por un accidente, cualquier cosa, y digo, ¿y tú no dijiste que habías consumido ese día? Ay, no, ¿cómo lo voy a decir? Que me meten preso. Digo, pero bueno, pero que luego ahí te van a poner cualquier otro fármaco, igual entras en quirófano, mueres de sobredosis. Si usted no dice que ha consumido, yo no lo digo. O te cuentan cómo a veces tienen un síndrome de abstinencia, el síndrome de retirada, por ejemplo el de heroína le supone calambres, escalofríos, diarrea, y yo me quedé callado y lo refieren a la unidad del dengue. O sea, es que ni siquiera están teniendo el acceso adecuado, uno por inexperiencia del personal médico, pero otro también porque estas personas lo ocultan por miedo a que sean castigados. Eso pues claro les hace todavía mucho más vulnerables a tener más enfermedades y a que acaben falleciendo, ¿no? De hecho hay un proyecto piloto que hemos traído al país y hay que felicitar a Salud Pública, al CAIT que lo está liderando, al CONAVISIDA que ha sido un gran aliado, y de traer un tratamiento médico asistido para la población usuaria de heroína, por temas de los procesos, protocolos, permisos de importación. Con el grupo de 15 con el que empezamos a trabajar, ya el tratamiento está aquí en el país, unos 9 por lo menos ya han fallecido en el transcurso de 2 años, ¿no? Entonces no ha sido solamente por un tema de sobredosis, la hepatitis C les está haciendo mucho daño, a este grupo es bastante vulnerable y algunos simplemente mueren, ¿no? Por su condición de pobreza, por falta de acceso a salud. Así que creemos que es muy importante el abordarles como personas con una problemática de salud y que no sea el estigma, la barrera que les impida tener acceso a un tratamiento que les puede salvar la vida. Claro. Y quizás si nos vamos al análisis del derecho, ¿no? Decimos, una persona que usa sustancias, ¿cuál es la afectación del bien jurídico protegido de un tercero? Claro. O sea, si a derecho nos vamos al análisis, ¿no? Eso es un poco una pregunta un poco, vamos a decir, provocadora del análisis. Porque yo les voy a decir algo, cuando tú aprendes a una persona porque simplemente está usando sustancias, ¿dónde lo llevas? Supongamos que lo llevamos a uno de los centros de reclusión de nuestro país, lo llevamos a La Victoria, por ejemplo. ¿Qué va a encontrar este ser humano en La Victoria? Mucho más sustancias probablemente, va a acceder a uso de sustancias sin ningún tipo de control y ahí tendrá un espacio mucho más de riesgo que fuera de ella. Lo que no va a encontrar definitivamente es terapia. Así es, no va a encontrar terapia. Entonces, al final, tal como decía Begoña, es una respuesta desde la salud pública que hay que buscarle a esta problemática. Este enfoque, Erika, Begoña, que le estamos dando hoy al tema discriminación, estigmatización, drogas, personas que adolecen de VIH y o SIDA, es muy interesante porque estamos viendo una parte muy conceptual y sustantiva e institucional que lo que pasa es que hace unos programas atrás vino la licenciada Orlida Hinoa y tratamos el tema de la ley, del proyecto de ley de igualdad y no discriminación desde un punto de vista muy jurídico y mucho más amplio, porque esta ley ya implica protección a personas con discapacidad, grupos vulnerables como el grupo LGTB y las personas que adolecen de algún tipo de enfermedad o que consumen estupefacientes. Entonces aquí estamos dándole un enfoque totalmente distinto y más centrado a estos dos aspectos. Y yo quisiera hacer una pregunta muy puntual en un país donde, al igual que el alcohol anteriormente, se ha normalizado en cierto modo el tema de las trabajadoras sexuales. Y ese es un grupo vulnerable, es un grupo que es vulnerable no solamente por la actividad que desempeña, sino también por el tema consumo de estupefacientes y otras sustancias, por el tema VIH, SIDA, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es la situación de ese grupo que más temprano, cuando mencionaste algunos grupos, creo que se nos escapó el tema de las trabajadoras sexuales en República Dominicana? Sí, las trabajadoras sexuales evidentemente forman parte de los grupos vulnerables. Hay que entender que también aquí en el país no solamente hay trabajadoras sexuales, hay trabajadores sexuales masculinos y también hay una población trans que es trabajadora sexual.
Tal como lo indicas, las trabajadoras sexuales, los trabajadores sexuales tienen una alta vulnerabilidad tanto al uso de sustancias como a la adquisición del VIH, precisamente porque, por ejemplo, hemos sabido de casos donde hay clientes que ofrecen un pago mayor si no se usa el preservativo. Sabemos que el uso del preservativo es una de las formas más efectivas de prevención del VIH, en adición con la abstinencia y con ser fiel y el uso del preservativo serían las 3 formas, ¿verdad?, para prevenir la adquisición del VIH. Entonces, el hecho de que a una trabajadora sexual que probablemente esté ejerciendo ese oficio por necesidades económicas para mantener a su familia o porque no tiene una formación académica, pues entonces si como cliente le ofreces más dinero, probablemente ella acceda a tener relaciones sexuales, a sostener relaciones sexuales sin el preservativo. Pero en adición a eso también en el medio del acto hay consumo de sustancias, hay uso de sustancias. Entonces es una problemática bastante elevada, entendiéndose también que en República Dominicana el trabajo sexual no está prohibido. Entonces hay una máxima jurídica, como todos sabemos, que lo que no está prohibido está permitido. Bien, vamos a aprovechar ya para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a concluir lo que sería esta primera parte, porque yo creo que esto merece otro programa más, porque la verdad que el tiempo no nos va a alcanzar para darle la dimensión que merece un tema tan importante como este. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. La verdad es que indudablemente vamos a tener que hacer el compromiso, tanto con Begoña como con Erika, para seguir abordando este tema en otra oportunidad. Otra parte muy importante que el tiempo en televisión es un tirano y no nos va a dar tiempo a abordarlo. Pero ya finalmente en estos minutos que nos quedan, Erika, vamos a hablar del proyecto y cómo el proyecto visibiliza esta parte tan interesante, qué importancia, qué rango se le otorga en ese proyecto de ley que ya está cursando en la Cámara Legislativa y está para estudio y que nosotros entendemos que tanto los diputados como los senadores deben sensibilizarse en el mismo. ¿Cuál es el abordaje que se le da a este tema de manera específica? Bueno, desde el año 2013, bajo el liderazgo o la dirección del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, en la persona del doctor Víctor Terrero, se ha iniciado un proceso de diseño, de estructuración de un anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación. La consultora Orlidi Hinoa, que ella estuvo por aquí, que magistralmente explicó el contenido de este anteproyecto, yo pienso que va a constituir un hito importante en el momento en que ese anteproyecto se convierta en ley, cuando agote todos los procesos que constitucionalmente están establecidos para la elaboración, ¿no?, y la aprobación de las leyes. Este instrumento lo que persigue es visibilizar que ciertamente existe discriminación, existen actos discriminatorios, no solamente para las personas que viven con VIH, para las personas que usan sustancias, ahí también entran las poblaciones vulnerables que ya hemos mencionado aquí, sino que también se va más allá y contempla un capítulo de sanciones donde se incluyen una serie de disposiciones que yo diría que son hasta, vamos a decir que novedosas, porque establece sanciones, todo lo que tiene que ver con privación de libertad se va a tratar con el Código Penal,
sanciones de otra índole en el ámbito administrativo también, y de igual manera se invierte la carga de la prueba. Entiendo que Orlidi quizás abordó ese punto acá en el programa, pero el hecho de que se invierta la prueba en este sentido, pues entonces implica que la persona demandada demuestre que realmente no está incurriendo en prácticas discriminatorias en contra de una persona o de un conglomerado de personas porque tengan una condición particular. Es bueno destacar que el tema de la discriminación y el estigma no es nuevo. Es un tema que viene desde hace muchísimos años. De hecho, recientemente tuve la oportunidad de trabajar con la Organización Panamericana de la Salud con un tema muy interesante y es relacionado con la lepra. Y sabemos que la lepra surgió hace muchísimos años en el mundo, incluso es un tema hasta bíblico, y las personas que tienen lepra o que tuvieron lepra fueron objeto de mucha discriminación, de mucho estigma, de mucho rechazo por parte de la población. Al igual que los tuberculosis. Al igual que las personas que tienen tuberculosis. De hecho, en el ámbito de VIH no hablamos de sidoso, no hablamos de contagio, hablamos de personas que viven con VIH, porque en el 2017 hay personas que viven con la condición y el resto convivimos con el VIH, porque aunque lo sepamos o no lo sepamos, probablemente todos tenemos a nuestro alrededor una persona que vive con la condición de salud y que por el hecho de ser persona tiene que ser respetada y evidentemente también su confidencialidad. En adición a eso, bueno destacar que la Constitución de la República es clara cuando habla de la igualdad. Entonces, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, por tanto, el hecho de que yo tenga una condición de salud particular no le da derecho a un tercero a discriminarme ni a señalarme. Erika, y esta, para el aspecto ya laboral, entrando al aspecto laboral, que incluso nosotros abordamos en una oportunidad este tema cuando tuvimos ocasión de tenerte aquí, que se utiliza, muchas empresas, incluso instituciones públicas, utilizan la prueba antidoping para aplicársela a personas que aspiran o incluso pertenecen a determinadas instituciones, determinadas empresas, y si salen positivos, que consumen algún tipo de sustancia narcótica, esas personas generalmente o son canceladas, expulsadas de la empresa o de la institución pública a la que pertenecen. ¿Cómo se aborda esta parte en el proyecto de ley antidiscriminación? Bueno, en el anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación no se aborda esa problemática en específico porque se aborda la discriminación como si fuera una discriminación estructural, ¿no? Una discriminación ampliada y se hace referencia a diversos grupos, más no a casos particulares y específicos. Todo lo que implique discriminación, una vez este anteproyecto sea convertido en ley, va a entrar dentro de las disposiciones del mismo, precisamente porque este anteproyecto viene a especializar una materia que la tenemos en nuestra legislación, por ejemplo en la Constitución, como dije antes, pero también en la Ley 135.11, viene a especializarla en un instrumento jurídico específico sobre el tema de la discriminación, y ahí pudiera entrar, ya habría que ver algunas condiciones específicas y particulares de ese trabajador, de esa trabajadora a la que le hicieron la prueba antidoping a lo interno de la empresa, para nosotros poder determinar vamos a decir, la carga de discriminación que hubo, qué pasó con su derecho a la confidencialidad, qué derecho tiene la empresa de hacerte una prueba antidoping. O sea, hay que analizar una serie de aspectos para nosotros poder concienzudamente tomar un partido en qué se debe hacer y en qué no se debe hacer. ¿Qué tipo de trabajo es más arriesgado? ¿Qué tipo de trabajo no lo es tanto? Verdaderamente este es un aspecto que ha tocado Radamés neurálgico en el tema de la discriminación y del derecho laboral, porque si bien es cierto que con las personas que viven con VIH-Sida y otras enfermedades, podría resultar discriminatorio, resulta discriminatorio, es incontrovertido esto. Hacerle pruebas para determinar si por su condición, por su enfermedad, en dado caso, van a permanecer o no van a permanecer en su puesto de trabajo. Bueno, esto ya es una conducta que la empresa debería ver, pero en los casos de personas que consumen drogas, las empresas incluso pueden escudarse en los reglamentos
de carrera, en las leyes de carrera de servidores públicos que establecen que el abuso de alcohol o el consumo de drogas podría dar al traste con una separación del cargo del funcionario público, con lo cual ahí podrían decir, bueno, lo pueden hacer las empresas públicas, lo puedo hacer yo como empresa privada. Entonces eso va a traer bastante discusión. Bien, la verdad que el tema es sumamente interesante, pero lamentablemente el tiempo en televisión es un tirano y hemos llegado al final. Ya nosotros les reiteramos que en una próxima oportunidad las emplazaremos a que estemos nuevamente aquí para seguir abordando este tema tan interesante y tan importante. Muchas gracias. Muy complacidas. Gracias a usted. Gracias.